En este trabajo hemos escogido los frescos de Nicolás de Bellacís y vamos a hablar sobre estos fragmentos, que son parte de la pintura del convento de la Trinidad. Estas piezas son, primeramente, un ángel, posteriormente, un autorretrato de Bellacís con don Antonio de Roda y Perea y don Juan Galatero. A esto le sigue la cabeza de un fraile, posteriormente el caballero del Chambergo y finalmente un sacerdote con un monaguillo, pero esta pieza no se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Tenemos que entender para a poder hablar de estas obras que antes de la construcción del Museo de Bellas Artes en Murcia, en ese mismo lugar se encontraba el convento de la Trinidad de Murcia. Aún así, este lugar se encontró básicamente en ruinas tras la desamortización de Mendizábal, que fue en el año 1835. Y también incluye esto la parte ornamental del mismo convento, o sea que estaba en pésimas condiciones y así se encontró. Estas pinturas revertidas al lienzo se encuentran en los murales de la iglesia de este convento y sobre todo en el altar mayor y en la nave del Evangelio, que vendría siendo el lado izquierdo de la iglesia. Además, Villacís también decoró unas composiciones de balaustres que constituyen básicamente la decoración de la iglesia y las podemos contemplar en un ejemplo muy simplificado que se coloca en el museo. Nicolás de Villacís fue un pintor español del siglo XVII, discípulo de Velázquez y uno de los pintores más conocidos de la pintura barroca murciana. Este pintor viajó a Madrid con 16 años de edad para conocer el trabajo de Diego Velázquez y tiempo más tarde viajaría a Italia para seguir con sus cursos. Este pintor se fijó en la iglesia de este convento por la estancia de su padre tras enviudar. La última pintura conocida de Villacís es un retrato del corregidor Puello de 1680, que se encuentra en la ermita del Pilar. 14 años más tarde, Nicolás de Villacís fallecería en Murcia, la ciudad donde nació y pasó gran parte de su vida. Estos frescos fueron pintados con la técnica del temple sobre un lienzo para posteriormente colocarlos en el mural de la iglesia. Gracias a los estudios de Villacís en Italia, pudo crear efectos ópticos sobre los paramentos. Los denominados trampantojos, que es una técnica pictórica para engañar la vista del espectador y que le haga creer que hay algo que realmente no está. La perspectiva Soto-Insú, realizada de abajo arriba, que hacían que el espectador viese figuras arquitectónicas que no existen. Y la técnica de los cuadraturistas italianos del siglo XVII, que consistía en mostrar figuras y construcciones ilusorias. De las escenas se sitúa tras la balaustrada el autorretrato de Villacís, en el centro de la composición, junto con don Antonio de Roda y Perea, conde del Valle de San Juan, y don Juan Galatero, el regidor. La segunda de las piezas es Cabeza de fraile, donde percibimos sobre un fondo azul la cabeza de perfil del religioso, junto a la que se insinúa la de un niño. En tercer lugar, tenemos el Caballero de Chambergo, busto de hombre con perilla y bigote. Y por último, un sacerdote con monaguillo, personajes entre los que se establece un diálogo de miradas. En la última de las obras se representa un ángel, que aparece sentado sobre una arcada fingida. Y bueno, ya pasando hacia la parte final, podemos llegar a una pequeña conclusión, así digámoslo, un comentario adicional también. Una vez que dejamos ya de hablar sobre pues, los frescos en sí, sus técnicas y pues analizándolos así, digámoslo por encima de cada uno de ellos. Pasando a esto, debemos saber y entender que el Museo de Bellas Artes de Murcia decidió presentar el trabajo de Nicolás de Villacís, estos frescos, ya que aparte de ser considerados el trabajo más conocido de este artista, claramente, los que más reconocimiento tienen, como hemos dicho al principio de este trabajo, como lo hemos comentado así muy por encima, más que por el reconocimiento, también por el factor de que donde se encuentra el museo, antiguamente estaba esta iglesia, estaba este convento, es decir, donde se sitúan los cimientos de este museo, antes estaba allí. Entonces, también podemos entender que se toman estos trabajos como una manera de recordar el pasado de lo que es actualmente el museo, ¿no? En plan, de sus orígenes, de lo que era antes. No sé
echa a un lado el pasado, sino que también o sea, quiero decir, estos trozos del pasado, podemos decirlo, se encuentran todavía en la actualidad con nosotros. Además de esto, pues también vemos como hay unas pequeñas decoraciones en la pared donde están estos cuadros, ¿no? Cada cuadro está puesto en un lugar distinto, en una posición más o menos distinta a lo mejor, porque así con estas decoraciones nos dan como una idea de dónde estaban colocados cada uno, ¿no? Y también teniendo en cuenta de poder visualizar lo que era el muro en sí y la estructura de dentro de la iglesia. Además de que, como sabemos, pues nos dan a entender de que claramente esta decoración también la creó el propio artista como parte de la obra de la iglesia, no solamente los frescos en sí, sino que se encargó de, pues, más de esto. Y una vez dicho esto, esa es la manera en la que concluimos nuestro trabajo sobre los frescos de Nicolás de Bellafís.